La madrugada del 5 de agosto de 1996, en Usenet, empiezan a aparecer mensajes extraños. No uno, ni dos, ni cientos, sino miles, publicados en grupos completamente distintos entre sí. En foros sobre religión, en otros sobre lenguajes de programación, en debates políticos. Nadie sabía de dónde venían. Todos tenían el mismo asunto en el mensaje: Markovian Parallax Denigrate. Ese título, esas tres palabras raras, difíciles de pronunciar, imposibles de entender. Nadie las había visto antes. Y lo que venía dentro del mensaje era aún más raro. No era un anuncio, no era una pregunta, no era un enlace. Era simplemente una lista enorme de palabras sueltas colocadas una tras otra, sin ningún orden ni conexión aparente. No formaban frases, no tenían sentido. Pero no fue un error aislado. Fue una oleada sin explicación. En su momento nadie supo cómo reaccionar. Algunos pensaron que era spam, otros que era un experimento fallido. Pero ese mensaje no era parte de una historia más. Era el inicio del enigma más antiguo y extraño en la historia de Internet. Este es el misterio de Markovian Parallax Denigrate. Para entender qué fue ese mensaje tan extraño, primero hay que volver atrás, a los inicios de Internet. Mucho antes de que existiera Google, los foros modernos, las redes sociales, existía algo llamado Usenet. Era una especie de foro global sin reglas, sin moderadores, sin algoritmos. Un sitio donde se hablaba de todo: programación, religión, política, ciencia. Todo estaba mezclado, todo estaba abierto. Era caótico y al mismo tiempo brillante. Usenet nació en 1980 y fue uno de los primeros lugares donde la gente común, desde sus casas o universidades, podía hablar con otras personas a través de una red. No tenía un dueño, no tenía un servidor central, era libre, abierto y completamente descentralizado. Y eso, para la época, era una locura. Había miles de grupos temáticos, lo que hoy llamaríamos foros, pero en ese momento se conocían como newsgroups. En cada grupo se hablaba de un tema específico: filosofía, religión, cine, lo que fuera. Los mensajes se enviaban como si fueran correos públicos. Una vez publicados, se replicaban en servidores de todo el mundo, y cualquiera podía leerlos, cualquiera podía responder. No había perfiles, no había contraseñas. La mayoría usaba su nombre real y su correo personal. En esa época, la privacidad no era una preocupación. Para que lo entiendas, Usenet era algo parecido a Reddit. Allí escribían desde ingenieros de universidades como MIT o Stanford, hasta anónimos desde su casa. Había físicos hablando con hackers, religiosos discutiendo con programadores, personas compartiendo software libre, teorías, ideas, incluso código fuente completo de sistemas operativos. Era un sitio donde Internet todavía se sentía como una comunidad, y en muchos sentidos, el corazón de la red. Pero Usenet también era un terreno salvaje. Y es ahí donde entra Markovian Parallax Denigrate, en agosto de 1996. Durante esa madrugada, en diferentes partes del mundo, usuarios de Usenet empiezan a notar mensajes extraños, muy similares entre sí. Empezaron a aparecer en todo tipo de grupos de discusión, todos con el mismo título: Markovian Parallax Denigrate. Parecía como si una máquina hubiera generado párrafos enteros usando términos avanzados aleatoriamente. Algunos pensaron que era spam, otros una simple broma. Y aunque muchos mensajes se perdieron, porque en esa época los servidores se borraban, se apagaban, se formateaban, uno de ellos quedó archivado. Y a día de hoy se puede leer gracias a Google Group. El único mensaje archivado por el moderador del grupo Alt Religion
Christian. Boston Church, Boston Church. Decía, literalmente, bailando Jitterbug, Maclay a romper newtoniano, inferir graznido actualización. Y seguía con más de 100 palabras así, como si alguien hubiese mezclado palabras al azar y las hubiera enviado. Y ese era solo uno. Había más, muchos más. Todos distintos. Las palabras no se repetían de forma exacta, no formaban frases, no querían decir nada. O al menos, nada que pudiera entenderse. En los años siguientes, se empezó a bromear con que ese texto era como un examen de vocabulario para estudiantes de élite. Pero detrás de la broma seguía una pregunta que nadie podía responder. ¿Quién escribió eso y por qué? Al principio, casi todo el mundo pensó que no era nada. Los mensajes parecían spam, solo eso. Un montón de textos sin sentido publicados por alguien aburrido o con ganas de molestar. En esa época, además, ni siquiera existían filtros anti-spam como los conocemos hoy. Cualquiera podía publicar lo que quisiera, donde quisiera, y no había mecanismos para detenerlo. Por ejemplo, en abril de 1994, ocurrió lo que se considera el primer gran ataque de spam en la historia de Internet. Fue protagonizado por dos abogados, Cantor y Siegel. Publicaron masivamente su anuncio de servicios de inmigración en casi todos los grupos. Eso que hoy parece normal, en ese momento fue un escándalo. Nadie había hecho eso antes. Nadie había usado la red como publicidad. Los usuarios pronto pasaron a otra cosa y la red siguió. Con los años, Usenet empezó a apagarse. Muchos grupos dejaron de funcionar. Los usuarios se fueron a foros, a blogs, a plataformas más modernas, y aquel episodio fue desapareciendo. Pero Internet nunca olvida del todo. A medida que aparecieron los primeros blogs, wikis y foros dedicados a misterios digitales, algunos usuarios empezaron a recuperar fragmentos de Usenet. Gente curiosa, nostálgica. No periodistas, no académicos. Usuarios comunes navegando entre restos digitales. En sitios como Metafilter, Reddit y sobre todo en Wikipedia, empezaron a circular menciones sueltas, listas de misterios antiguos de Internet, discusiones sobre mensajes enigmáticos. Y el Markovian Parallax Denigrate volvía a aparecer. Algunos empezaron a buscar en los archivos de Google Groups, otros compartieron capturas, y alguien consiguió rescatar una copia de uno de los mensajes completos. Poco a poco, la historia se reconstruyó. Gracias a ese redescubrimiento, un usuario se fijó en un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. En el mensaje aparecía un email, el de Susan Lindauer. Pero, ¿quién es Susan Lindauer? El 11 de marzo de 2004, en Maryland, Susan es acusada de actuar como agente de un gobierno extranjero, en concreto, el Irak de Saddam Hussein. Según la acusación, llevaba al menos 3 años en contacto con diplomáticos iraquíes. Se reunía con ellos, les pasaba mensajes, les ofrecía información, y a cambio habría recibido $10,000. Pero había más. Se hablaba de drops, de entregas físicas, de documentos, de conexiones con un canal de inteligencia no oficial, de informes entregados a espaldas del Departamento de Estado. De pronto, una ex asesora de congresistas, alguien que había trabajado en el Capitolio, se convierte en una potencial espía. La acusación vino con fuerza, pero los detalles eran confusos. Documentos sellados, fuentes clasificadas y ninguna explicación pública que lo dejara del todo claro. Y mientras tanto, Susan repetía lo mismo. No soy una traidora. No estaba ayudando a Irak. Estaba intentando evitar una guerra. Decía que había usado esos contactos en la ONU para mandar mensajes de paz, que Irak quería negociar, que había opciones diplomáticas, que si la hubieran escuchado, la invasión del 2003 tal vez no habría hecho falta. Además, el caso no era del todo aislado. Lindauer
aparecía mencionada en un expediente más grande, una investigación federal sobre los hermanos Al-Anbukh, hijos de un ex embajador iraquí ante la ONU, también acusados de mantener lazos con inteligencia iraquí. Antes de que alguien la relacionara con Irak, Susan tenía una carrera respetable. Era hija de un empresario de medios y político local. Estudió en Smith College, una de las universidades más prestigiosas del país, y luego en la London School of Economics. Escribió para medios grandes: Fortune, US News and World Report, Seattle, Post-Intelligencer, en redacciones serias, en temas de política y economía. Después pasó al Congreso, a los pasillos del poder. Fue asesora de prensa para varios congresistas demócratas en los años 90. Nombres como Peter DeFazio, Ron Wyden y Carol Moseley Brown. Y en 2002 trabajó directamente en la oficina de Saul Lofgren, una figura clave en temas judiciales. Y si todo eso no fuera suficiente, su apellido pesaba. Porque Susan Lindauer era prima de Andrew Card, nada menos que el jefe de gabinete de George Walker Bush, el presidente número 43 de los Estados Unidos. El mismo hombre que le susurró al oído: America is under attack. Pero ella decía que no, que nunca fue espía, que su interés por Oriente Medio no era por conspiración, sino por convicción, que empezó a interesarse por Irak cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con las sanciones, con las inspecciones, con la guerra que se venía, y que quería hacer algo. Según su versión, lo que hizo fue intentar abrir canales, mandar mensajes, usar sus contactos en el Congreso para ofrecer una vía diplomática, nada más. En entrevistas posteriores se supo que Susan había tenido contacto con figuras del mundo de la inteligencia, gente como Richard Fuiz, un ex agente en Oriente Medio. Había movimientos raros, conversaciones no oficiales, memorandos entregados a funcionarios sin pasar por protocolo, y todo eso, en el contexto después del 11SS, era pólvora. Durante 5 años, estuvo formalmente imputada por cargos graves: actuar como agente de un gobierno extranjero, conspiración, violar leyes federales. Pero ni ella, ni su abogado, ni nadie de su defensa pudo leer una sola prueba concreta. Nada. Ni transcripciones del FBI, ni declaraciones de testigos. Todo estaba clasificado. Todo. La llamaban traidora, pero no podía saber exactamente qué había dicho, hecho o entregado para merecer ese título. El gobierno se amparó en una ley, el título 18, sección 951 del Código Penal, combinado con la ley patriota. Y esa combinación lo cambia todo, porque permite mantener los casos bajo llave. Literalmente. Permite que los fiscales digan: tenemos pruebas, pero sin tener que mostrarlas. Permite que el juicio se convierta en un teatro cerrado donde solo una parte conoce el guión. En sus propias palabras: en 5 años de acusación, mi equipo legal no pudo leer ni una sola entrevista de testigos del FBI, ni declaraciones del gran jurado. El gran jurado funcionó esencialmente como una cámara de los secretos. Y cuando en un caso el secreto es la norma, la defensa deja de existir. No hay forma de cuestionar las pruebas. No hay forma de saber quién te acusa. Ni siquiera puedes estar seguro de que haya una prueba real. Todo queda en manos del sistema. Y en este caso, el sistema decidió sellar documentos, sellar nombres, sellar versiones. Susan nunca se vio a sí misma como una amenaza, ni como espía ni como traidora. Actuó por su cuenta. Según ella, empezó a contactar con diplomáticos iraquíes en la sede de la ONU en Nueva York. Y luego hizo lo mismo del otro lado. Escribió cartas al gobierno de Estados Unidos. En una entrevista llegó a decir: he hecho más para detener el terrorismo en este país que nadie. Pero ahí no terminó la historia.
Después de su arresto, Susan Lindauer esperaba un juicio. En lugar de eso, el caso tomó otro camino. La fiscalía solicitó una evaluación psiquiátrica. Dijeron que Susan mostraba signos de comportamiento errático, que sus ideas eran delirantes, que no estaba en condiciones de comprender los cargos ni de participar en su defensa. La mandaron a cárcel, un hospital psiquiátrico federal de Texas, ubicado dentro de una prisión militar. Ahí pasó casi un año bajo vigilancia. En 2006, el juez Michael Mukasey dijo que Susan Lindauer sufría un delirio prolongado, que no había forma de garantizar que entendiera el proceso y que, por tanto, no estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. En 2008, la jueza Loretta Preska ratificó esa decisión, y con eso el caso quedó congelado. Finalmente, en 2009, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos contra ella, declarando que continuar con el procesamiento de Lindauer ya no sería de interés para la justicia. Esto significó que nunca sería juzgada ni condenada por los cargos. Y entonces, alguien ató cabos. Si ese era el mismo nombre que figuraba en uno de los mensajes originales del Markovian Parallax Denigrate, entonces podía ser la misma persona. ¿Y si esos mensajes eran una forma de comunicación encubierta? ¿Y si usaban Usenet como una red de transmisión camuflada, escondiendo información en lo que parecían palabras sin sentido? Un usuario llamado Lazarus66 escribió un artículo de Wikipedia sobre el misterio de Markovian Parallax Denigrate. La teoría proponía que Susan Lindauer podría haber estado creando estas publicaciones aparentemente aleatorias, pero que en realidad contenían mensajes secretos codificados. Codificar mensajes ocultos no era ninguna locura en 1996. Puede que no fuese algo que hiciese todo el mundo, pero los que sabían moverse en Internet lo hacían. Usenet era un terreno con miles de mensajes al día, cero control, caos total. Perfecto para esconder algo sin que nadie lo notara. ¿Y cómo se escondía información en ese caos? Muy sencillo, cifrado. En aquella época ya existían técnicas bastante sólidas. Se usaban cosas como PGP, un sistema de cifrado público que permitía mandar mensajes que solo el destinatario podía leer con una clave privada. También había métodos más básicos: sustitución de palabras, técnicas de esteganografía. La teoría era simple: mensajes llenos de palabras sin sentido, frases que no significan nada. Pero si tienes la clave adecuada, todo cobra sentido. Y si había alguna conexión con Susan Lindauer y los mensajes del Markovian Parallax Denigrate, entonces alguien con conocimientos criptográficos podría verificar si los mensajes tenían algo oculto. El caso se viralizó en poco tiempo. Empezó a circular en Reddit, foros, Twitter, medios de comunicación. Pero el misterio explotó cuando el Daily Dot lo incluyó en su artículo de 2012. Empezaron a circular rumores, que todo era una operación de espionaje, que los mensajes eran código cifrado. La página de Wikipedia desapareció poco después. No hace falta ser un fanático de las conspiraciones para ver que algo raro estaba pasando. Pronto, los periodistas la localizaron. Ella lo negó todo. Dijo que no tenía ni idea de qué era Markovian Parallax Denigrate, que no sabía por qué su nombre aparecía ahí, que no tenía nada que ver. Pero, ¿y si sí lo sabía? ¿Y si lo estaba ocultando? Los expertos en criptografía también se metieron en el tema. Analizaron los textos buscando patrones, repeticiones, posibles claves escondidas. No encontraron nada. Ningún mensaje oculto, ningún código, ninguna estructura reconocible como lenguaje cifrado. Pero, aún así, el análisis tenía un límite claro. La mayoría de los mensajes se habían perdido con el tiempo. Pero además, hay algo que no encaja del todo. No tendría mucho sentido usar un correo electrónico con tu nombre para enviar mensajes codificados. Usenet permitía a los usuarios publicar con cualquier dirección de correo electrónico, sin verificar su identidad.
¿Y si, a lo mejor, alguien se hizo pasar por ella? Puede que alguien usara su nombre solo para confundir, para sembrar dudas. Tal vez fue una suplantación, un juego. Pero tampoco cuadra del todo. Porque en 1996, Susan Lindauer no era nadie conocida. No tenía relación con el espionaje, ni con nada fuera de lo común. No era una figura pública. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mintió? ¿No se preocupó por ocultar su identidad? ¿O simplemente fue una coincidencia? El tiempo pasó, y esta teoría poco a poco fue perdiendo fuerza. Y entonces, algunos usuarios empezaron a plantear otra posibilidad. La Susan Lindauer de los mensajes de Usenet podría no tener nada que ver con la exanalista política acusada años después. Podría haber sido simplemente una estudiante en Wisconsin con el mismo nombre. Podría haber usado su cuenta universitaria para acceder a Usenet, como hacían miles de estudiantes en esa época, y su nombre había aparecido probablemente sin que ella lo supiera. Pero, ¿cómo encaja eso? Pues en los años 90 ya existían programas automatizados, bots que podrían haber publicado mensajes en foros como Usenet de forma masiva. Algunos se usaban para pruebas técnicas, otros para saturar servidores, o simplemente para experimentar con algoritmos de generación de texto. La idea es que alguien, algún programador, estudiante o grupo de investigación, pudo haber creado un bot que usaba listas de palabras aleatorias o algoritmos de generación de texto para publicar mensajes absurdos. Para publicarlos necesitaban una cuenta. Podrían haber usado la cuenta de Susan, con o sin su permiso. Si eso fue lo que pasó, Markovian Parallax Denigrate no sería un código secreto, sino uno de los primeros experimentos públicos de generación automática de mensajes. Otra teoría es que todo fuera obra de un simple troll. Alguien aburrido, con tiempo libre, acceso a Usenet y muchas ganas de confundir. En los 90 los trolls no eran como los de ahora. No buscaban likes ni viralidad. Querían sembrar el caos. Usenet era el lugar perfecto para eso. No había moderadores como tal, ni filtros automáticos. Era tierra libre. Tierra de nadie. Algunos empezaron a comparar los mensajes con las famosas estaciones de números de la Guerra Fría. Esas transmisiones de radio que emitían secuencias de cifras aparentemente aleatorias, pero que en realidad eran mensajes cifrados. Otros fueron más allá y empezaron a fijarse en el propio título de las publicaciones: Markovian Parallax Denigrate. Una frase extraña, casi sin sentido, salvo por una palabra: Markovian. Ahí es donde entró en juego una idea mucho más técnica. El término markoviano hace referencia a las cadenas de Markov, un sistema matemático usado para predecir el siguiente elemento de una secuencia. En términos simples, un modelo que elige la siguiente palabra según la anterior. Hoy en día, este tipo de sistema se usa todo el rato, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando escribes en el móvil y te sugiere la siguiente palabra, o cuando Google te completa la frase antes de que termines de escribir. Todo eso funciona con algo muy parecido a una cadena de Markov. Básicamente, intenta adivinar qué palabra viene después, basándose en lo que acabas de poner. Y sí, este tipo de algoritmos ya existía en los años 90. Algunos lo usaban para experimentar con bots, otros para crear texto aleatorio con fines académicos. Así que, en teoría, alguien pudo haber usado una cadena de Markov para generar automáticamente los mensajes de Markovian Parallax Denigrate. Suena lógico, incluso moderno. Pero hay un problema. En 1996, crear un bot de este tipo no era nada fácil. No había plataformas automáticas. Habría hecho falta escribir el código desde cero, entrenarlo con grandes cantidades de texto y luego automatizar el envío masivo de miles de mensajes en Usenet. Todo eso con los recursos y conexiones de Internet de la época. ¿Y para qué? ¿Para publicar mensajes que nadie entendería y luego desaparecer?
¿quién dedicaría tanto esfuerzo a algo que no tenía ni propósito ni audiencia? Puede que la explicación técnica tenga sentido en papel, pero en la práctica no cuadra del todo. Años después, la revista Wired resumió el caso con una frase simple: mumbo jumbo, o lo que es lo mismo, puro sin sentido. Y desde entonces, todo quedó en el olvido. Nadie ha sabido dar una explicación clara, ni ha podido decir con certeza por qué ocurrió. Y la realidad es que probablemente nunca lo sabremos. Este canal es nuevo, y la idea es traer más historias así todas las semanas. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.